Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander Villalobos, docente del área de literatura. Buenos días, Alexander, Katia, Marjorie, Daniela, Noemí. Buenos días, Juan. Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos en vivo, 20 de julio. 20 de julio ya, semana de fiestas patrias ya. 20 de julio 2022. Vamos a empezar nuestra sesión de literatura. ¿Qué temita vamos a tener aquí? El siglo de oro, ¿no? El siglo de oro. El siglo de oro es la etapa de esplendor cultural en España. El siglo de oro español. Es la etapa de esplendor cultural. También conocido como Edad de Oro. Es uno de los grandes periodos de la literatura española. Se desarrolló la lírica, surgen grandes poetas, grandes dramaturgos, como el que vamos a ver hoy. Surgen grandes narradores. Profesor, ¿qué poetas recuerda del siglo de oro? Entre el Renacimiento y el Barroco recuerdo, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega, el autor de las famosas églogas, Salicio, que sufría por Galatea, y Nemoroso, que sufría por Elisa. ¿Cómo sufría Salicio? Decía: oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea, estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas. O Nemoroso, que sufría por Elisa, ¿no? ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? Y dos sufridos, ahí podías formar con ellos tu grupo de WhatsApp junto al gatito Cuba. Pero también hubo poetas como Francisco de Quevedo en el barroco, o Luis de Góngora y Argote también en el barroco. En la narrativa teníamos al gran maestro. En la narrativa barroca teníamos a Miguel de Cervantes Saavedra con, por ejemplo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hubo también narrativa barroca, una novela muy importante conocida como El Lazarillo de Tormes, una obra anónima hasta ahora considerada. Y otro aspecto del siglo de oro fue el teatro barroco. Dentro de los representantes del teatro barroco, la universidad nos pide a Pedro Calderón de la Barca y su obra La vida es sueño. No sé si la recuerdan un poquito de colegio, quizá. Mira la configuración de un teatro barroco español. Si comparamos esta imagen, miren, ahí está el escenario, como ves, de madera, ¿verdad? De madera, como si fuese un corralón. Los palcos, ahí están los palcos, la zona VIP. Y mira acá ¿no? Las sillitas acá. Se separaba la ubicación para los varones y la mujer, las varones y mujeres, por un tema a veces de respeto hacia la mujer. Se separaba el espacio para varones y para mujeres. Pero si comparas esta configuración del escenario, la configuración del teatro español con el teatro griego, vas a notar una diferencia, ¿no? El teatro griego era de concreto, además que era como una tribuna norte o sur del Estadio Nacional y en diagonal. Los que de repente recuerdan un poquito el teatro griego, su configuración es distinta. Y mira, todo esto es de madera. Todo esto es de madera, ¿no? Y eso que era siglo XVII. Los griegos y teatro de concreto, tienen su anfiteatro ahí. Más o menos como el anfiteatro del Parque de la Exposición, no sé si conocen, en el centro de Lima, en diagonal, como una tribuna norte o sur. El público estaba en diagonal. Ahí está nuestro invitado, Calderón, Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca. A ver, algunos datos relevantes. Acá este es un organizador visual. Ya este es un organizador visual. Lo que quiero compartirte, ya que disponemos de tiempo, es un poquito de la vida del maestro. ¿Ya? Yo te voy a orientar, mientras te voy hablando de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca es el gran representante del... Calderón de la Barca es el gran representante del teatro... Calderón de la Barca es el gran representante del teatro culterano. Es el gran representante del teatro culterano.
Profesor, ¿y qué quiere decir teatro culterano? Del teatro culto, del teatro filosófico, del teatro reflexivo, del teatro alegórico. Calderón de la Barca fue el máximo representante y el gran difusor de los autos sacramentales. El gran difusor de los autos sacramentales. Profesor, ¿pero qué eran los autos sacramentales? Los autos sacramentales eran piezas de teatro breve, ¿sí? Los autos sacramentales eran piezas de teatro breve de corte religioso que se representaban en los atrios de las iglesias. Dos grandes, por ejemplo, autos sacramentales han sido, por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo y el Gran Mercado del Mundo. Han sido dos grandes autos sacramentales. Uno de ellos fue incluso representado en el... Te voy a compartir pantallita, ¿ya? Para poder familiarizarte más con el Calderón de la Barca, de repente no recuerdas, en el colegio a veces lo pasaron tangencialmente. ¿Alcanzas a ver la plataforma del YouTube todavía? Tú me dices, ¿se ve? No se ve. Tú sabes que tenemos todo. Sí, ya. Cuando tú buscas en YouTube Calderón de la Barca, te va a arrojar 1.000.000, pero tú no te vas a poner a ver todo, pues sería perder el tiempo, porque hay muchos videos del YouTube que son falsos, que son apócrifos, que son hechos por aficionados o por algún incluso estudiante de colegio. Mira, hay 1.000.000. Tú no puedes ponerte a ver todo, es perder el tiempo. Tú vas a postular a la universidad. Entonces la universidad te va a enseñar a seleccionar y diferenciar información verdadera de información falsa, ¿ya? Van a haber algunos canales didácticos, algunos canales ya que uno, producto de la investigación, ya... Solitario, pero... Este video, el que vamos a compartir para familiarizarte más con Calderón de la Barca, es pues hecho por españoles. El profesor que ves ahí es español, el canal también es español, así que tiene mayor fidelidad, tiene investigación, datos precisos, certeros, y hay que diferenciar cuál nos sirve más para familiarizarnos con Calderón de la Barca. ¿Tú habrás escuchado en Perú o has visto alguna vez el programa de Canal 7 Sucedió en el Perú? ¿Alguna vez de casualidad? Aunque sea el comercial. Yo sé que no ves Canal 7. Pero ¿alguna vez has visto Sucedió en el Perú? ¿De quién has visto? A ver, ¿de qué autor has visto? A ver, para que me mientas bien. ¿Sucedió en el Perú de qué escritor peruano o qué hecho del Perú has visto? A ver, te leo. Arguedas, sí es verdad, hay de Arguedas. Hay escritores que nunca han hecho, yo me he visto todos. ¿Sabes? Hay de Arguedas, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí hay algunos. Sucedió en el Perú, Canal 7, el día que quieran saber un poquito más de literatura peruana, ahí van a encontrar. Y ese pues, el de Sucedió en el Perú es muy bueno, es muy certero. Incluso en la universidad se analiza, se ve, se comparte. Ya, vamos entonces con nuestro invitado hoy, Calderón de la Barca. Atento, ¿ah? Y luego ya entramos a nuestro tema de fondo, que es la vida es sueño. De su época, cómico y dramático, profundamente emotivo por su gran capacidad para racionalizar la esencia humana y pesimista por la propia realidad de la vida, la interior en constante diálogo con su yo, la exterior en constante diálogo con la esencia y decadencia de España. Así fue la vida de uno de los más grandes escritores teatrales de todos los tiempos. Nos referimos a don Pedro Calderón de la Barca. Si encuentras algún dato relevante del maestro, lo puedes anotar en tu libretita de apuntes. No solo es mirar, lo puedes anotar. Si ves que algo es relevante, lo anotas. Seguimos con Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid
en 1600. Su padre era un hidalgo cántabro, pero había llegado a la corte para servir como secretario de Hacienda a los reyes Felipe II y posteriormente a Felipe III. Su madre, Ana María Henao, también era de familia noble. ¿Cómo y dónde se educó Calderón? ¿Cuáles fueron sus primeras influencias? La formación de Calderón comenzó en Valladolid, donde estuvo la corte real entre 1601 y 1606. Luego, cuando la corte se trasladó a Madrid, estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas, donde habían estudiado Lope de Vega o Quevedo, como ya vimos en vídeos anteriores. Allí estudia 5 cursos de humanidades, entrando en contacto con los grandes clásicos. Seguramente aquí descubra en las primeras lecturas a Aristóteles y a Platón, tan decisivos para el desarrollo de su teatro. Después estudiará en la Universidad de Alcalá y en la de Salamanca, donde se graduó de bachiller en Derecho Canónico y Civil en torno a 1620. No obstante, Calderón no terminó la carrera eclesiástica como quería su padre y volvió a Madrid, donde parece que llevó durante los siguientes años una vida bastante disoluta y pendenciera. Junto con sus hermanos se vio envuelto en el asesinato de Nicolás Velasco, por el que tuvieron que pagar una alta cantidad de dinero a la familia en compensación por la muerte de este señor Velasco. A inicios de la década de 1620, Calderón había obtenido algunos éxitos en algunos certámenes literarios del momento y en 1623 había ya estrenado su primera comedia en Palacio, aquella titulada Amor, Honor y Poder. ¿Fue Calderón también un hombre de armas? Sí, como era normal y habitual en aquella época y casi obligatorio para alguien de su condición social, entre 1623 y 1625 sirvió en el ejército del Condestable de Castilla, viajando por lugares como Flandes y el norte de Italia. De vuelta a España, entra al servicio del duque de Frías y se asienta en Madrid y comienza a proveer de obras dramáticas a la corte. La década de 1630 es la década de consagración de Calderón, que ha ocupado ahora el puesto de dramaturgo principal que antes tuviera Lope de Vega. Es de destacar su obra Los encantos de Circe y la peregrinación de Ulises, que representó con motivo de la inauguración de los jardines y el Palacio del Buen Retiro, en 1636, en la que sobresalió la escenografía del italiano Cosmelotti. En 1637 el rey otorga a Calderón nada más y nada menos que el hábito de Santiago, una de las condecoraciones más importantes de la época. Ese mismo año, Calderón vuelve de nuevo a la vida militar y combate heroicamente en el sitio de Fuenterrabía, en la guerra de Cataluña o el sitio de Lérida, donde fue herido. En 1642 se retira del ejército y poco después servirá como secretario al famoso duque de Alba. ¿Tuvo Calderón de la Barca una vida amorosa? Sí, pero no conocemos ninguna de sus relaciones. Sabemos que en 1647 tuvo su primer y único hijo reconocido, aunque no sabemos quién fue la madre. El hijo estuvo siempre a cargo de su sobrino, José Antonio Calderón, abogado, y falleció antes de cumplir los 10 años, lo que supuso un duro golpe para el poeta. Calderón de la Barca decidió en 1651 tomar los hábitos religiosos y se ordenó sacerdote, dirigiéndose en un primer momento a Toledo, donde obtuvo el cargo de capellán, tan ansiado para él por su padre en la juventud, y luego
volvió de nuevo a Madrid como capellán de honor del rey. Al tomar los hábitos, algunos religiosos atacaron a Calderón por escribir teatro, aunque éste fuera encargado por el rey, a lo que Calderón respondió con la célebre sentencia: o es malo o es bueno. Si es bueno, no se me hoste, es decir, no se me impida, y si es malo, no se me mande, quedando la polémica resuelta. Durante esta época, aunque no dejó de escribir comedias, puso su atención en la composición de autos sacramentales, género religioso al que llevó a su máximo apogeo y perfección. Calderón de la Barca falleció el 25 de mayo de 1681, 5 días después de haber dejado escrito en su testamento que quería ser enterrado con sencillez y que llevasen su cuerpo al descubierto, por si mereciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi mal gastada vida con públicos desengaños de mi muerte. Una vez trazada, grosso modo, su vida, vamos a entrar de lleno en su obra. Calderón representa el culmen del barroco. En su estilo confluyen y se perfeccionan el conceptismo y el gongorismo, pero también la racionalidad, el juego, la profundidad religiosa y filosófica, todo ello acompañado de una gran intención por el adoctrinamiento religioso. Calderón es un continuador de Lope de Vega, al que supera en muchos aspectos. Por ejemplo, depura y acota más la lírica, reduce la variedad métrica, otorga un mayor peso a la música y a la escenografía, valiéndose, por ejemplo, de los ya citados especialistas italianos. Disminuye también el número de personajes y sintetiza las escenas. Su construcción dramática está organizada en torno a un personaje central. No obstante, los personajes de Calderón usan un lenguaje más literario, no consiguen alcanzar el realismo de Lope, pero sí una mayor profundización psicológica. Es famosa la clasificación que Ángel Balbuena hizo de Calderón y de sus dos registros. El primer registro, centrado sobre todo en sus primeros años de dramaturgia, en el que Calderón sigue los temas del teatro de Lope: el amor, la religión, el honor, la historia de España. Sus personajes representan las costumbres, pero con un cierto tono cortesano. Podemos destacar obras como El alcalde de Zalamea o El médico de su honra. En su segundo registro, quizás el más interesante e innovador, Calderón incurre por caminos desconocidos hasta ese momento y adopta un estilo poético simbolista, donde los personajes dejan de ser personajes para convertirse en símbolos y alegorías filosófico-religiosas como el poder, la libertad, el destino, la existencia o la vanidad de la vida. En este registro encontramos una gran huella del neoplatonismo, pero también de Aristóteles. Aquí podemos destacar La vida es sueño o El príncipe constante. También se engloban aquí los autos sacramentales, destinados a ser representados el día del Corpus, entre los que debemos destacar el Gran Teatro del Mundo o la Cena del Rey Baltasar. En cuanto al lenguaje de sus obras, podemos decir que predomina el tono solemne y el empleo de gran parte de los recursos del barroco: hipérbaton, antítesis, paradoja, metáforas, silogismos, alegorías, abstracciones, juegos de palabras, cultismos, jugando en muchas de sus escenificaciones con la metateatralidad o la intertextualidad,
entre sus propias obras, de las que llega incluso a reírse, a hacer parodias. ¿Cuántas obras escribió Calderón? Según el recuento que el propio autor realizó de su obra el año antes de su muerte, su producción dramática consta de 110 comedias, 80 autos sacramentales, loas, entremeses y otras obras menores. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso de hoy por la obra de Calderón. En próximos vídeos indagaremos en algunas de estas obras aquí mencionadas al completo, más detenidamente y de forma monográfica, porque para comprender a este gran autor hay que ir a sus textos y analizarlos en profundidad. Ya sabes, si te ha gustado nuestro vídeo... Ahí está. Nos ha servido ese video para familiarizarnos un poco con Calderón de la Barca. ¿Está bien? Ya conociste un poquito más de Calderón. Algunos conceptos por ahí te habrán quedado más claros. Y ahora sí vamos a lo nuestro, que es La vida es sueño, que es la obra que nos pide la universidad. ¿Está bien? A ver cómo están ahí. Los leo en el chat. Ya el video fue solamente para familiarizarlos con Calderón de la Barca y sepan un poquito de su vida. Es el máximo representante del teatro cortesano, del teatro barroco. Es el gran difusor, el máximo representante de los autos sacramentales, que son piezas dramáticas religiosas que se representaban en las entradas o los teatros de las iglesias. Ahí tenemos el gran teatro del mundo, el gran mercado del mundo, por ejemplo. Sin embargo, la universidad, la obra que nos pide va a ser La vida es sueño. Esta obra, vamos a desarrollar ya nuestra obra, pertenece al género dramático. Su especie es el drama filosófico. Es una obra reflexiva, una obra alegórica, una obra culta, erudita. El escenario va a ser Polonia. Sí, el escenario va a ser Polonia. Los actos o jornadas, las partes en las que ha sido dividida la obra teatral son 3. Ya tenemos algunos rasgos socioculturales. Por ejemplo, profesor, la corte del rey Basilio en Polonia, ubicada en Polonia, mira, los personajes de La vida y sueño predominantemente son nobles cortesanos, son personajes aristocráticos, distinto a los personajes que abundan en Lope de Vega y Fuenteovejuna, ¿no? Lope de Vega, el otro dramaturgo español, es el máximo representante del teatro nacionalista, del teatro popular. Por ejemplo, aquí en La vida y sueño aparece un rey, el rey Basilio, aparece un príncipe, el príncipe Segismundo, pero recordemos también que la ideología barroca maneja el tema de la ambigüedad, maneja el tema del dinamismo, que todo cambia, que todo fluye, que nada es estático. Por ejemplo, el rey puede quedarse sin trono si es que el pueblo descubre que hay un príncipe heredero. El príncipe está como mendigo, está encerrado. El duque quiere cambiar su condición y quiere ser rey. Mira, el rey va a perder su trono. El príncipe está como mendigo, tiene que recuperar su condición de príncipe para recién ser rey. Y el duque de Moscovia, Astolfo, quiere ser rey. Nada es estático, todo cambia, todo fluye. Otro punto, otro aspecto, los astros. Los astrólogos en esa época predicen que sucederán cosas terribles. Ya no está el oráculo de Delfos como ocurría, o el oráculo de Apolo como ocurría en el teatro griego. Ahora se cree en los astros. Aquí se maneja mucho el tema del destino, pero quien te predice el destino van a ser los astrólogos, ¿ya? Los astrólogos. Ellos predicen que sucederán cosas terribles. Por eso decimos aquí que hay una permanente reflexión entre la libertad y la existencia, entre la vida y el sueño. La obra es un drama filosófico, reflexivo, culto, erudito. Hay una permanente reflexión sobre la libertad y la existencia. La vida es sueño. Este pensamiento embarga el alma de Segismundo. Para él, la vida es sueño. No se puede diferenciar con claridad qué parte es verdad o qué. Nada garantiza que lo que estamos viviendo sea un sueño y nada garantiza que sea una realidad.
se observa la presencia de rasgos de la decadencia social de la España del barroco, ¿no? Ya se ve la miseria también en España. La lengua es culta porque hemos dicho que es un drama filosófico, erudito. Su estilo es solemne, un lenguaje culto, con abundantes metáforas, con alusiones mitológicas, sobre todo a la literatura grecolatina. Alegorías. ¿Qué significan alegorías? Que los personajes representan algo, ya te los voy a comentar. Alegorías, también otro punto, son los contrastes típicos del barroco. La oposición. ¿Cuál es la oposición? El ser se opone al parecer, la vida se opone al sueño, la existencia se opone a la ficción. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. No sé por qué. Ahí me alcanzan a escuchar. Confírmame, Gabriel, Karen, confírmame si me escuchan. Puedo ver la pantalla. Ya ahí sí. Si me escuchas bien. Ya. Lo que voy a hacer es mejor. Voy a desconectarlo del YouTube. De repente eso está cargando mucho la máquina. Ya está. Mejor a ver, de repente la conectividad. Ya ahí está. Y empezamos acá. Retomamos el punto. Ya, yo creo que ahí está mejor. Ya está, ahora sí. Les decía los personajes principales y secundarios. El rey Basilio. A ver, si estás atento. ¿El rey Basilio es el rey de qué lugar? A ver, me escribes en el chat, ¿ah? Para que participes. ¿El rey Basilio qué es? ¿Rey de qué lugar? Este rey representa la superstición, representa la astrología, representa la tiranía. El rey Basilio, recuerda que la obra es alegórica. El rey Basilio representa la tiranía, representa la superstición. Él cree en los astros, representa la astrología. El rey Basilio es el rey de Polonia, no te olvides. El rey Basilio es el rey de Polonia. Tiene un hijo, Segismundo. Segismundo es un ser que representa el conflicto entre el instinto y la razón. Segismundo es el que ha sido privado de su libertad. Representa el libertinaje, pero también representa la libertad, el libre albedrío. Segismundo representa el sueño y la realidad. Segismundo es el ser más complejo en la obra, es el ser de complejidad psicológica, es el ser más complejo. Él representa el instinto y representa la razón. Representa el libertinaje, pero también representa la libertad, los contrastes, las oposiciones. Representa el sueño, pero también representa la realidad. Él ha sido encerrado en una torre, en un calabozo por su padre, porque su padre cree en los astros. Su padre es supersticioso, cree en la astrología. Estrella es la sobrina del rey Basilio, es decir, es prima de Segismundo. Estrella anhela, aspira, ambiciona también, tiene pretensión del poder de la corona, pero ella sabe que como mujer no va a gobernar. Pero si se casa, tiene una opción de poder gobernar al lado de su marido. Estrella tiene que buscar a alguien con quien casarse para gobernar Polonia, para gobernar Polonia. Estrella, prima de Segismundo, sobrina del rey Basilio. El duque Astolfo es el duque de Moscovia. Astolfo es el duque de Moscovia. Astolfo ha llegado a este lugar también porque ambiciona el trono. Él representa la ambición por el poder. Muchos quieren el poder de Polonia porque el rey Basilio ya está anciano y aparentemente no tiene hijo, o en todo caso le ha ocultado al pueblo que tiene hijo. Astolfo es el duque de Moscovia, que al estar en Polonia seduce a Estrella para poder destronar al rey Basilio. El Astolfo seduce a Estrella, enamora a Estrella, empieza a enamorar a Estrella para poder destronar al rey Basilio de Polonia, porque aparentemente el rey no tiene hijo. Clotaldo es el ayo, es el cuidador, es el vigilante de Segismundo. Clotaldo es un
servidor del rey Basilio, es el cómplice, el que sabe que el rey sí tiene un hijo y que está encerrado en una torre que es cuidada por Clotaldo y unos soldados. Así que Clotaldo es el único contacto humano directo que tiene Segismundo. Clotaldo es el que lo alimenta a Segismundo. Es un servidor del rey Basilio. Clotaldo en la alegoría representa la lealtad. Clotaldo representa la lealtad. Mira, el rey Basilio representa la superstición, representa la astrología, representa la tiranía. Segismundo representa el conflicto entre el instinto y la razón, el libertinaje y la libertad, el ser y el parecer, el sueño y la realidad. Ese es Segismundo. Estrella representa la pretensión al poder. Ella pretende la corona, pero como mujer no va a poder gobernar, tiene que casarse. El duque de Moscovia, Astolfo, el duque de Moscovia, representa la ambición por el poder, el que está seduciendo a Estrella para destronar al rey Basilio. Clotaldo representa la lealtad, es el servidor de Basilio y es el con quien Segismundo tiene contacto, ya que Clotaldo es quien lo alimenta. La orden del rey, nadie debe de saber de la existencia de su hijo. Rosaura es una dama hermosa que ha llegado a Polonia porque ha sido deshonrada. Rosaura es una dama hermosa que representa la honra. Ella ha venido en busca de la reivindicación de su honra. Ella ha llegado a Polonia para entrevistarse con el rey Basilio. Clarín es el criado de Rosaura, quien acompaña. Clarín es el personaje gracioso. Recordemos que Lope de Vega, el dramaturgo español, es el padre del teatro de España. Lope de Vega, el autor de Fuentovejún, es el padre del teatro de España. Lope de Vega inventó el drama, que es la mezcla de tragedia con comedia. Lope de Vega incorporó el personaje colectivo al teatro. Lope de Vega incorporó al personaje gracioso. En Fuentovejún el personaje gracioso es Mengo. En La vida es sueño el personaje gracioso es Clarín. En La vida es sueño el personaje gracioso es Clarín, el personaje gracioso. Porque si bien es cierto, el drama es la mezcla de tragedia con comedia, el final debe ser feliz. Y esos momentos de tensión se bajan justamente con las bromas, con las payasadas de los personajes graciosos. En este caso, Clarín. En este caso, Clarín. Clarín. Clarín es el criado de Rosaura, quien lo acompaña. Es el graciosito de la obra. Profesor, yo no he leído la obra, no he leído la novela, no es novela. No he leído el cuento, no es cuento. La vida es sueño es un drama filosófico. No aceptes en una proposición colocar verdadero. No es novela, no es cuento, no es un poema, es un drama filosófico, escrito eso sí en verso, difundido en verso octosílabo como lo había hecho Lope de Vega, dividido en 3 actos como lo había hecho Lope de Vega. Lope de Vega es el padre del teatro de España, pero el autor de La vida es sueño, ya sabes, Calderón de la Barca. ¿Cuál es el tema principal o los temas principales? La existencia humana entre la vida y la ficción. La ficción es el sueño. La existencia humana entre la vida y la ficción. La ficción sería el sueño. Otro tema podría ser el libre albedrío, la libertad. Yo soy libre de perdonar, yo soy libre de vengarme. El libre albedrío. Tomar una decisión. Yo soy libre de perdonar o yo soy libre de vengarme. El libre albedrío. Otros temas que se complementan, la predestinación, que la representa el padre, el rey Basilio. La falta de libertad, la que representa Segismundo, que está privado de su libertad. El perdón del hijo al padre. El hijo debe perdonar al padre. Las luchas por el poder. Astolfo quiere llegar al poder y Estrella, la sobrina del rey, también ambiciona, pretende la corona. ¿Qué otros temas encontramos en la obra, profesor? La vanidad de la vida. La vanidad de la vida. Los lujos, la apariencia. La lucha del hombre contra las fuerzas de sus pasiones. Segismundo está entre el instinto, está entre el perdón, vengarse de su padre, que lo ha privado de su libertad más de 20 años, o matarlo y asumir el trono. Hay una lucha permanente contra las fuerzas de la pasión, contra el instinto.
A esto se llama el autocontrol. El autocontrol. El instinto, el honor, en este caso de Rosaura, que ha ido a Polonia para que puedan reivindicar su honor. Ha sido deshonrada y el victimario se encuentra en Polonia. Rosaura en el pasado ha sido deshonrada y el victimario se encuentra en Polonia. Doble trama. Doble trama. Hay una trama principal que es la prueba de Segismundo. Él tiene que vencerse a sí mismo mediante la razón, mediante la libertad y así vencer el destino. Segismundo tiene que enfrentarse a ese destino que los astros han vaticinado. Segismundo tiene que demostrar que el destino en él no se va a cumplir porque él es dueño de su destino. En él va a predominar el libre albedrío, la decisión para no cumplir lo que supuestamente han predecido los astros, los astrólogos. Segismundo está en esa lucha interna. Matar a su padre, enfrentarse a su padre o perdonarlo. Matarlo o perdonarlo. Ese es el tema principal. Segismundo tiene que vencerse a sí mismo mediante la razón y la libertad. Recuerda que una gran característica del barroco es la racionalidad. El barroco se caracteriza por la racionalidad. Pero también hay una trama secundaria, ¿no? Así como hay una trama principal, hay una trama secundaria. El honor de Rosaura. Rosaura está en busca de la recuperación de su honra que ha sido mancillada por Astolfo, quien renunció al matrimonio que había pactado con ella y su familia. Astolfo ha abandonado a Rosaura y ha llegado a Polonia porque ya sabes que anhela el trono del rey Basilio, porque aparentemente el rey no tiene un hijo príncipe heredero. Aquí un organizador visual, Basilio, Clotaldo el lacayo, el servidor. Acá tenemos a algunos monólogos en la obra, permanentemente hay monólogos. Acá está Estrella, Astolfo, Segismundo, el pueblo. Rosaura, una joven moscovita, también Rosaura era de Moscovia. Clarín, el personaje gracioso. Muy bien. ¿Te parece entonces si te narro un poco, te cuento un poco de la obra? De repente no la has leído cuando estuviste en el colegio. ¿Qué dicen? ¿Me dan la oportunidad de contarles un poquito de la obra antes de ir a las preguntas? ¿O quieren ya de una vez hacer las preguntas? Sí, vamos con la obra. Ya está. Ya estoy preparado yo acá. Usted me avisa. Vamos entonces a nuestra biblioteca. Ya vamos con la obra. Vamos a nuestra biblioteca y tomamos la obra La vida es sueño. Acá está. Acá está. Esta es la obra. No sé si la alcanzan a ver. Ahí lo pongo en la pantalla. La vida es sueño, ¿ya? Vamos primero a contextualizar. ¿Ah? Vamos primero a contextualizar. Para que puedas entender. Empezamos entonces. La vida es sueño de Calderón de la Barca, siempre al estilo de Alexander Villalobos. Nos encontramos en Polonia. Empezamos, ¿ah? Así que pide otro té, otro café, otro chocolatito a tu equipo de producción. Nos encontramos en Polonia. Polonia es gobernada por el rey Basilio, anciano, tirano, y tiene un secreto que le oculta al pueblo. Él tiene un hijo. El pueblo no lo sabe. Este hijo está encerrado en una torre que está a unos metros del palacio de Polonia. Su hijo, Segismundo, que debería estar en la condición de príncipe, está como un mendigo, como un presidiario. Y no solo oculto en el calabozo de una torre, sino que encadenado, como si peor que un animal, encadenado. Ese es el secreto grave que oculta el rey Basilio al pueblo. Que el pueblo, si se entera, no le va a perdonar. Pero ¿qué ha motivado a que el rey encierre a su hijo? ¿Qué padre
encerraría a su propio hijo en un calabozo. Y es que este señor, este rey, cree en los astros. Este rey es supersticioso. Y los astros le predicen que cuando él, en el pasado, ¿no? En el pasado, porque la obra empieza cuando él ya está anciano, allá Segismundo tiene más de 20 años ya. Como Edipo rey, no empieza cuando Edipo es pequeñito, no, ya Edipo era rey de Tebas. Acá también, el rey Basilio ya está anciano ya. Ya Segismundo tiene más de 20 años encerrado en ese calabozo. El rey, antes de que nazca su hijo, consulta a los astros. Y los astrólogos le dijeron que el hijo que iba a tener, iba a traer la destrucción del reino de Polonia. Se iba a portar de manera tirana y salvaje y probablemente iba a destronar al rey y destruir Polonia. Iba a traer desastres al reino de Polonia. Eso le habían dicho los astros antes de que tenga su hijo. Y como el rey cree en los astros, es supersticioso, cree en el vaticinio de los astros y manda encerrar a su hijo. Su cómplice, un servidor. Tú sabes que los criados, los servidores, han sido formados para obedecer al rey. Y ahí aparece Clotaldo, que es el ser que representa la lealtad al rey. Clotaldo es el que desde pequeño ha visto a Segismundo, desayuno, almuerzo, cena, y el único con quien Segismundo tiene un contacto, pero Segismundo es un ser salvaje, ¿no? Un ser salvaje, un ser que actúa por instinto, no tiene educación, como un animalito encadenado, encerrado en esa torre sin sociabilizar. Esa torre era cuidada por Clotaldo y por algunos soldados. Ese es el contexto de la obra. El rey aparentemente para el pueblo no tiene hijo. El secreto que ya te compartí del rey Basilio. El motivo por el cual Segismundo está encerrado también ya lo sabes. Con el único que tiene contacto es con Clotaldo, así que Clotaldo es el que sí sabe la verdad. La orden del rey: nadie debe de saber de la existencia de mi hijo porque el pueblo no me lo va a perdonar. Y aquel que sepa de la existencia de mi hijo, ya sea voluntaria o involuntariamente, simplemente lo matas. Nadie debe de enterarse de la existencia de mi hijo. Simplemente lo matas. Obedeces mis órdenes, lo matas o los matas si son varios. Está bien, señor. Ya está. Ese es el contexto de la obra. Todavía no hemos empezado la obra. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, los leo. Todavía no he empezado a narrar la obra. Te estoy contextualizando para que luego me puedas entender. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí está. Todavía no hemos empezado la obra. O sea, todavía no podemos responder cómo empieza la obra La vida de sueño, que es una pregunta clásica de examen admisión. Te he contextualizado para que conozcas a alguno de los personajes. Otros van a desfilar a lo largo de la narración. Tú sabes, esto es teatro en vivo, es así. Tú sabes que tengo acá mi equipo de producción, a Guillermo y Puchito Producciones. Aunque están con frío, están empiernados ahí. Ya, no. Como saben que hablo su nombre, el toque me mueve en la cola. No. Ahora sí, empezamos con La vida de sueño de Calderón de la Barca. Sale en lo alto de un monto una persona llamada Rosaura, pero sale vestida de hombre. Rosaura llega a Polonia vestida de hombre. El barroco maneja mucho la ambigüedad. Y en representando los primeros versos bajados, Rosaura dice: hipogrifo violento. Hipogrifo es un ser mitológico, un animal fabuloso que finge tener alas y ser la mitad caballa y la otra mitad grifo. Es de la mitología grecolatina. Hipogrifo violento, dice Rosaura. Rosaura está llegando a Polonia. Escúchame, ¿ah? Rosaura está llegando a Polonia. Rosaura es de Moscovia. Está llegando a Polonia con un criado, con un siervo llamado Clarín, que ya lo vas a ver o lo vas a imaginar que es el personaje gracioso. Rosaura dice: hipogrifo violento que corriste parejas con el viento. ¿A dónde rayo sin llama? Pájaro sin matriz, pez sin escama y bruto sin instinto, natural, al confuso laberinto desnudas peñas, te desbocas, te arrastras y despeñas. Quédate en este monte, donde tengan los frutos su faetonte.
que yo sin más camino que el que me mandan las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que abraza el sol el ceño de la frente. Mal, Polonia, recibes a un extranjero, pues con sangre escribe su entrada en tus arenas, y apenas llega, cuando llegas apenas, bien mi suerte lo dice, mas ¿dónde halló piedad un infelice? Rosaura, ves o adviertes, escuchas, que la obra está escrita en verso. En la obra predomina el verso octosílabo. Predomina, no es el único tipo de verso. En la obra predomina el verso octosílabo. El verso de 8 sílabas métricas, pero la obra es polimétrica. La obra es polimétrica. Se usan versos de 7, versos de 11, se usan versos de 8, los romances, por ejemplo. Pero ella no va sola. Rosaura está llegando a Polonia acompañada de su criado, Clarín. Di dos y no me dejes en la posada a mí cuando te quejes, que si dos hemos sido lo que de nuestra patria hemos salido a probar venturas. Están entrando ya a Polonia, al reino de Polonia, llegando ellos. Profesor, ¿y por qué Rosaura está llegando a Polonia si es de Moscovia? Rosaura en el pasado ha sido deshonrada. Un hombre le prometió matrimonio. Rosaura se confió. Y este hombre, luego que Rosaura se entregue a este hombre, la abandonó. ¿Sabe quién es este hombre? Astolfo, el duque de Moscovia. Profesor, pero ¿no dijo usted en la contextualización de la obra que Astolfo ya se encontraba en Polonia? Sí, Astolfo ya se encuentra en Polonia. Vamos de nuevo. Rosaura en Moscovia ha sido deshonrada por un personaje llamado Astolfo, quien le prometió matrimonio. Rosaura se entregó a Astolfo y luego Astolfo la abandonó. Astolfo ahora se encuentra en Polonia porque sabe que el rey Basilio no tiene aparentemente hijo. Astolfo sabe que hay una oportunidad de poder destronar al rey, pero tiene que casarse con una familiar mujer del rey, la sobrina. ¿Y quién es la sobrina? Estrella. Astolfo empieza a seducir a Estrella para aspirar al trono de Polonia, para destronar al rey Basilio porque aparentemente no hay hijo. Obviamente, si hubiese hijo, sabes tú que sí lo hay, el hijo predomina sobre el marido de la sobrina. Solo gobiernan los varones. Rosaura ha sido deshonrada por Astolfo. Así que Rosaura se está trasladando de Moscovia, ya se encuentra en Polonia para entrevistarse con el rey Basilio y le exija al rey Basilio contarle su caso y el rey Basilio le exija a Astolfo casarse con ella, que cumpla su palabra, que cumpla su palabra. ¿Entiendes el motivo entonces ahora de Rosaura en Polonia? A ver, te leo. Recién estamos en el inicio de la obra. Rosaura está llegando a Polonia y yo te estoy contando el motivo, porque ella es de Moscovia. ¿Qué haría en Polonia? Ella quiere recuperar su honra. ¿Cómo va a recuperar su honra? El día que ese hombre que le prometió matrimonio se case con ella. Rosaura llega a Polonia para entrevistarse con el rey Basilio y el rey, como máxima autoridad, exija a Astolfo cumplir su palabra de casarse con ella. Ella quiere salir con su capricho del matrimonio. Continuamos con la historia. Rosaura está acompañada de Clarín. Ya ven en la distancia ven el Palacio de Polonia, pero antes se cruzan con una torre. Se cruzan con una torre. Curiosos, Clarín es chismoso, fisgón, le gusta fisgonear. Hay gente que es chismosa, para pendiente de la vida ajena. Clarín es de esos. Está fisgoneando y tanto Rosaura como Clarín escuchan lo siguiente. Ay, mísero de mí. Ay, mísero de mí. Escuchan esta voz que se queja, pero esta voz viene de la torre, del calabozo de la torre. Ay, mísero de mí. Ay, infelice. Apurar cielos pretendo. Ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor
Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Cuando dice, te voy a interpretar un poquito, cuando dice el delito mayor del hombre es haber nacido, está aludiendo al pecado original. Recordemos que Calderón de la Barca fue un gran difusor de la teología medieval, de la escolástica. Calderón de la Barca fue un gran difusor fue el gran representante de la contrarreforma. En la obra hay mucha religión católica. Y nos está diciendo que el pecado original, ¿no? El delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta la velocidad, negándose la piedad del nido que deje en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad, nace el bruto, sin indirectas, ¿ah? Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas gracias al doctor Pincel. Cuando atrevida y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad. Eso se llama monólogo, cuando el personaje habla solo, exterioriza sus pensamientos, en este caso es en un teatro, la técnica se llama el uso de monólogos. Eso se llama monólogo. No monólogo interior. ¿Eh? Si te ponen monólogo interior es falso. Claro, este que está hablando es el hijo. Segismundo es el que está hablando. Está encerrado y está filosofando, reflexionando sobre su destino. Apenas tienen el calabozo en la torre una rendija para ver ahí cómo las aves se desplazan con una gran libertad y dice, un animal tiene más libertad que yo. Es Segismundo, el hijo encerrado. Rosaura y Clarín escuchan ese lamento, ¿no? Y conversa, Rosaura le dice, temor y piedad en mí sus razones han causado. Segismundo escucha una voz extraña. Segismundo es como un ser salvaje, ¿eh? Está encadenado. Recuerda que él no tiene educación. ¿Quién mis voces ha escuchado? ¿Acaso eres tú, Clotaldo? ¿Acaso eres tú? Clarín le dice a Rosaura, di que sí, di que sí. No es sino un triste que en esta bóveda fría soy yo tu melancolía. Rosaura sí le contesta a Segismundo. Y Segismundo salvajemente le responde, pues la muerte te daré, porque no sepas que sé que sabes flaquezas mías. Solo porque me has oído entre mis membrudos brazos te tengo que hacer pedazos. Segismundo amenaza con matar a Rosaura. Clarín responde así, yo soy sordo, y no he podido escucharte nada, yo soy sordo. Clarín, como te adviertes, es el personaje. Como soy sordo y no he podido escucharte nada, le aclara. Rosaura le dice, si has nacido humano, basta el postrarme a tus pies para librarme. Segismundo ahí recién se tranquiliza un poco al ver un rostro distinto. Rosaura ya está conversando con Segismundo. Rosaura va con el cabello corto, vestida de hombre, como que mimetizada de hombre, de varón, haciéndose pasar por otra dama. Segismundo se tranquiliza un poco al ver una persona. Toda su vida había visto a Clotaldo, nada más, su ayo. Ya se estaba ilusionando con Clotaldo. Y ahora ve un rostro distinto, medio varonil, pero distinto. A nada. Y Segismundo le dice a Rosaura, tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco del mundo sé, que cuna y sepulcro fue esta torre para mí, que aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto, donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto. Y aunque nunca vi ni hablé, sino a un hombre solamente, que aquí mis desdichas siente, porque quien las noticias sé del cielo y tierra, aunque aquí porque más te asombres y monstruo humano me nombres. Rosaura le dice, te voy a contar una historia.
Ya, le dice Segismundo. Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para haberme consolado. Si consuelo puede ser de que es desdichado, dice, para haberme consolado. Si consuelo puede ser del que es desdichado, ver a otro que es más desdichado. O sea, Rosaura le dice, yo soy una mujer desdichada. Pero al verte a ti, lo ve encadenado, ¿no? Como un ser salvaje, como un hombre lobo ahí, encerrado, privado de su libertad, privado de su libertad. Rosaura dice, yo soy un ser desdichado, pero al conocerte a ti, me doy cuenta que yo soy más desdichada que tú. No, perdón, me doy cuenta que tú eres más desdichado que yo. Rosaura es una mujer desdichada porque ha perdido su honra, un hombre la ha abandonado, no ha cumplido su palabra de casarse con ella. Pero al conocer a otra persona que ha sido privada de su libertad tantos años, lo ve adulto, un hombre adulto, como un animal, peor que un animal encadenado, como un ser salvaje, ella se dice, este es un consuelo que Dios me está dando, ¿no? Yo que lamento mi suerte y mírate, estás peor que yo. Y Rosaura le dice, le cuento una historia. Rosaura le dice a Segismundo, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro entre sí decía más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Quejoso de la fortuna, yo en este mundo vivía, le dice Rosaura. Y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me has respondido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tu alegría, las hubieras recogido. Y por si acaso mis penas pueden aliviarte en parte, óyelas atento y toma que las que de ellas te sobraren. Yo soy, le iba a decir, no, yo soy Rosaura, se iba a presentar hasta que aparece Clotaldo, el celador, el cuidador de Segismundo. Guardas de esta torre que dormidas y cobardes, disteis pasos a dos personas que han quebrantado la cárcel. Atraparlos, atraparlos. Y los guardias desenvainan, se habían quedado dormidos los guardias. Como nadie se acercaba a la torre, ahí de mi equipo de producción me alcanza mi espada, desenvainan las espadas para atrapar a los dos intrusos. Sin embargo, Rosaura, que te haya dicho que iba como que disfrazada de hombre, también desenvaina su espada. Tiene una hermosa espada de plata, una espadaza, y no era la Dayanita, tenía una espadaza ahí Rosaura, y empieza a defenderse. Clarín, Clarín, tú también enfréntate, tienes que pelear. Viene un soldado y Rosaura lo vence. Viene otro soldado y Rosaura lo vence. Clarín ya se estaba entregando. Clarín de espaldas entregándose a los soldados. Obviamente, entre muchos soldados, capturan a Clarín y sobre todo a Rosaura. Suéltenme, suéltenme, cobardes, uno contra uno, suéltenme. Clotaldo se acerca y le dice, ¿qué pasó aquí? Nos quedamos dormidos, señor. ¿Dormidos? ¿Saben la orden del rey? Nadie puede acercarse a esta torre, si no lo pagará con su vida. Ahora tendremos que matar a estas dos personas, por culpa de ustedes. Perdone, señor, cállense. Pero hay algo que a Clotaldo le llama la atención. Uno de los soldados le había quitado la espada a Rosaura, una hermosa espada de plata. ¿Y esa espada? ¿Cómo la conseguiste? Se la quité, iba a decir esta mujer, pero no se sabía si era él, ella o ella. No se sabía si era mi mundo, tu mundo, mi mundo. Parecía varón, parecía mujer. ¿Quién era? No sé, este hombre o mujer, no sé, a esa persona se la quitamos, le dice. Esta espada, dice. Cuéntame, se acerca a Rosaura, ¿no? ¿Cómo obtuviste esta espada?
¿Quién te la dio? Por favor, no me obligue a revelar el secreto. Por favor, dime, ¿quién te la dio? Está bien. El hombre que me crió me lo dio como herencia de mi padre, que me abandonó y me dijo que me podía servir para defenderme. Tu padre te abandonó. Clotaldo se toma la cabeza. Clotaldo guarda un secreto. Busca al rey. Va a contarle la verdad. Clotaldo representa la lealtad. No te olvides eso. La obra es alegórica. Las alegorías significan que los personajes simbolizan algo. Los personajes simbolizan algo. El rey Basilio representa la astrología, la superstición, la tiranía. Segismundo es el ser conflictivo, entre él está entre el libertinaje y la libertad, entre la vida y el sueño, entre el instinto y la razón. Clotaldo representa, Rosaura representa el honor, Clotaldo representa la lealtad. Visita al rey Basilio. Señor, hay dos personas que se han entrevistado con el príncipe Segismundo. ¿Cómo? Si te dije que nadie se puede acercar a mi hijo, el pueblo no se puede enterar de la existencia de mi hijo, no me lo va a perdonar. Los soldados se quedaron dormidos y yo salí. Supongo que ya los habrás matado. Es lo que iba a hacer, señor. ¿Y por qué no lo has hecho? Señor, usted recuerda que yo tuve un hijo y no me hice responsable de él. ¿Sí? Se lo encargué a un hombre y le dejé una espada de plata para que cuando mi hijo o mi hija esté adulto, se lo entregue como herencia. Y una de las personas que se entrevistó con el príncipe Segismundo es mi hijo, o mejor dicho, es mi hija, es mujer. Se llama Rosaura. ¿Entiende? Pero si usted me dice que los mate, lo tendré que hacer por lealtad a usted. Pero entienda mi situación, es mi hija, señor. ¿Y qué tal si la vida nos está dando una oportunidad para reivindicarnos con nuestros hijos? Usted con Segismundo, ¿qué tal si los astros se equivocaron? Y la vida también me está dando la oportunidad de reivindicarme con mi hija Rosaura. ¿Qué sugieres? No me obligue a matar a mi hija. Y descubramos si es que lo que vaticinaron los astros fue verdad. Presentemos al príncipe Segismundo, pero no frente al pueblo, sino frente a la corte. Y corroboremos si los astros dijeron la verdad. Y si dijeron la verdad, inmediatamente intervenimos y de nuevo lo encerramos. Pero si los astros se equivocaron en su predicción, Segismundo debe ser libre, señor. Debe liberarlo. Sí, le dice, yo también he pensado en eso. Aquí Basilio representa ya la angustia, representa el cargo de conciencia, ¿no? De tener un hijo encerrado, todo porque se dejó llevar por sus ideas. Tienes razón, le dice, está bien. No mates a tu hija. Ya tampoco al acompañante, dice. Pero eso sí, hazle jurar a tu hija que jamás revele el secreto, que jamás le diga al pueblo que se entrevistó con mi hijo o que existe siquiera mi hijo. ¿Te comprometes a eso? Sí, señor, hablaré ahora mismo. Ya, vamos a narcotizar a Segismundo, luego lo vamos a acicalar, lo vamos a vestir como príncipe y lo presentaremos oficialmente frente a la corte, frente a mis allegados. Y vamos a corroborar. No, hay datos que no hay. Recuerda que es una obra literaria. Hay datos que no hay. ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto medía? ¿Cuánto pesaba? No, datos genéricos nomás. En una obra literaria recuerda que solo se toca un aspecto de la realidad. ¿Está bien?
Keren Cherre, ¿verdad? Ahí está, claro. Cuando haya datos precisos, sí. Por ejemplo, Romeo, sí, pues, 16 años. Julieta, 13 a días de 14 años. Pero de ahí en las obras no se habla mucho de estos otros datos más precisos, ¿no? A menos que para el autor sea relevante. En este caso no. No nos dan ni la edad del rey Basilio, solo dice que es un anciano, es suficiente, que Segismundo está encerrado, es un joven, si es un joven oscilará entre los 20 y 30 años. Rosaura, que es una mujer, también oscilará entre los 20 y 25 años. Clarín, que es un muchacho, oscilará entre los 15 y 20 años. Sí, claro, muy bien, muy bien. Está bien, consulten ahí. Aparece que Segismundo, o perdón, Clotaldo se entrevista con su hija, ahora sí, ¿no? Ya como su hija. Rosaura le dice, el rey te ha perdonado la vida, hija. Ya le cuenta, le confiesa ya la verdad, toda su historia. Y a mí, dice Clarín, a ti también, pero eso sí, con una condición, ¿cuál? Que por favor nunca reveles el secreto que sabes. Y tú tampoco, nunca le digan a nadie que en esa torre esté escondido el hijo del rey, el príncipe Segismundo. Por favor, es la única condición que me pide el rey para que pueda salvar tu vida. Y la mía, dice el chiquitín, y la tuya. Está bien, me dice. No diré nada. ¿Y cuál es el motivo de tu visita? ¿Cómo llegaste aquí a Polonia? Es que necesito entrevistarme con el rey. Preséntame al rey Basilio. Está bien, me dice. Está bien. Pero luego, ahora tengo que hacer un encargo del rey. Narcotizar significa drogar, lo anestesian. Lo narcotizan a Segismundo, lo desmayan, lo acicalan, lo visten como príncipe. Lo visten como príncipe. ¿Por qué lo narcotizan? Para que no vea el traslado de la torre hasta el palacio. La torre está a una mediana distancia, pues, del Palacio Real, ¿no? De Polonia. Lo narcotizan y cuando despierta está en una hermosa habitación, lujosa. Segismundo se ve se ve vestido, pues, de príncipe, oliendo rico. Ve mucha gente, objetos de oro y de plata. Ve a un rey, ve a Clotaldo, aparece Rosaura, aparece Estrella, algunos criados, soldados, ¿no? Para proteger al rey. Segismundo se siente extraño. Segismundo pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Acaso estoy soñando? ¿Acaso es un sueño? Y Clotaldo le explica. No, le dice, no es un sueño. Es verdad. ¿Por qué ese hombre me mira tanto? Se refería al rey Basilio. Escúchame, yo te voy a contar la verdadera historia. Y Clotaldo le empieza a contar la historia de los astros, la creencia de su padre, pero en la medida que Clotaldo le iba contando la verdadera historia, Segismundo, que sabes que es instintivo, que es un ser salvaje, se iba enfureciendo. ¿Me estás diciendo que ese hombre es mi padre? ¿Que ese rey es mi padre? ¿Me estás diciendo que me encerró porque se dejó llevar por sus ideas, porque cree en los astros? Y por eso me privó de mi libertad, tratado peor que un animal, encadenado tantos años. Segismundo empieza a faltarle respeto a las damas, a Rosaura, a Fuerza Estrella, las quiere tomar a la fuerza. Uno de los hombres, de los asistentes, trata de hacer entrar en razón a Segismundo, pero interviene para que él no le falte respeto a las damas, pero Segismundo, que tenía una fuerza descomunal, parecía el hombre Hall, lo toma a este hombre y lo arroja por el balcón, lo mata, y luego ofende a su papá y quiere irse en contra de él. ¡Narcotícenlo!
Narcotícenlo, ordena el rey, ¿no? Lo toman a Segismundo los soldados y de nuevo lo narcotizan. Lo desmayan. Lo drogan, lo desmayan. Clotaldo se acerca al rey Basilio y Basilio le dice, ¿viste? ¿Viste cómo actuó, cómo mató a ese hombre, cómo quería forzar a Rosaura y Estrella? Eso significa que los astros tenían razón, que los astros no se equivocaron. El rey seguía en sus ideas. ¿Tú por qué crees que Segismundo actuó así salvajemente? ¿Porque los astros tenían razón o por qué? A ver, ponte tú en el lugar de Segismundo. A ver, empatiza con Segismundo. Si te encierran más de 20 años en una torre tratado peor que un animal, y el argumento luego te dicen a ti, ah, tu papá te encerró, tu mamá te encerró porque creía, lo que el horóscopo decía, ¿no? Este hijo va a ser un hijo maldito, entonces mejor elimínalo. Ya, ahí está. Segismundo actúa así por impotencia. Segismundo actúa así porque no entiende que esa haya sido la justificación. Como que diga, te encerré porque en el horóscopo decía, ¿no? El horóscopo decía que ibas a ser un mal hijo, por eso te encerré. No los astros. Astros es el que lee el futuro, el destino. No hay muchas formas de adivinar el futuro, entre comillas. Ya, una de ellas son los astros. Y el rey creía en los astros, en la astrología. Y Segismundo actúa por eso, por impotencia, por frustración de que ese sea el argumento de su encierro de tantos años de maltrato, cuando él debería haber vivido su condición de príncipe. Es más, con la edad que tiene su padre, él debería estar ya gobernando ya, y su padre ya descansando. Por eso actúa así, pero el rey, como es supersticioso, él sigue creyendo que es por los astros. Lo narcotizan a Segismundo y lo devuelven a la torre. Segismundo despierta y de nuevo con su vestimenta de mendigo, encadenado. Pero tiene el recuerdo nítido de todo lo que ha pasado, ¿eh? Y se arrepiente, ¿no? ¿Por qué actúa así? No debí matar a ese hombre. Debí escuchar los motivos de mi padre. Debí perdonarlo. Soy un príncipe. ¿Por qué actúa así? Pero voy a hablar con Clotaldo ahora que venga y explicarle que yo perdono a mi padre, sí, que yo lo perdono, pero quiero salir de este lugar. Horas después llega Clotaldo, en el cual el rey le había dicho, hazle creer que todo ha sido parte de un sueño, porque es el único recuerdo que tiene distinto a todos los años que ha vivido en esta torre. Y escucha las llaves, ¿no? De Clotaldo, que le trae su comida. Y nervioso dice, Clotaldo, ya lo sé todo. Tú me contaste la verdad. Mi padre es un rey, yo soy un príncipe. Y quiero entrevistarme con mi padre, quiero ofrecerle disculpas, quiero pedirle perdón. Jamás debí matar a ese hombre, también quiero pedirle disculpas a las dos damas que intenté violentar. ¿De qué hablas, Segismundo? Dime, ¿qué soñaste? No, no lo soñé, tú estabas ahí, tú me contaste mi historia, pero me porté mal porque sentí dolor, sentí rabia, ánimo de venganza contra mi padre, de que me haya encerrado tantos años. Pero también entiendo que él se dejó llevar por sus ideas y por eso lo perdono. Y también quiero que me perdonen por mi reacción. Yo jamás quise matar a ese hombre, no sé qué pasó, no pude controlar mi instinto. Pero es que yo no tengo educación. No sé de qué me habla Segismundo. Yo no te veo desde ayer. Seguramente lo soñaste. ¿Cómo se te ocurre que tu padre va a ser un rey y tú un príncipe? Los príncipes no viven así. Este es tu destino y hasta que yo tenga salud te velaré por ti. Comida no te va a faltar. Pero tú me lo contaste, yo no te veo desde ayer. Lo soñaste y olvídalo para que no te hagas más daño. Y es ahí donde Segismundo reflexiona el famoso monólogo de la reflexión, ¿no? El famoso monólogo, el más conocido, con que incluso un candidato a la presidencia gobernó por segunda vez este país, ¿no? Y lo dijo en la Plaza San Martín. Algunos de repente recordarán por YouTube, por YouTube. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño
Y los sueños, sueños son, claro, muy bien. Como a veces los políticos también recurren a la literatura para poder convencer a todo un auditorio, porque el lenguaje literario tiene un poder, el lenguaje literario tiene un impacto, es persuasivo, es estético. Y este candidato, y luego segunda vez presidente, ahora ya aparentemente muerto, recurrió a los monólogos de Segismundo y convenció a mira cuánta gente. Pero ese es otro tema. Segismundo cree que todo lo que ha vivido es un sueño. Astolfo, ¿te acuerdas de Astolfo? Recuerda que acá se trabaja la doble trama. Astolfo sigue seduciendo a Estrella, quien por momentos le cree a Astolfo y por momentos desconfía de él. Ambos desean en la corona de Basilio. Y esto despierta celos en Rosaura. Profesor, ¿pero por qué? Si Astolfo ha deshonrado a Rosaura, Rosaura debería entrevistarse con el rey y pedirle que lo maten. No, Rosaura más bien quiere casarse con Astolfo. Ella no. Hay dos formas como una mujer que ha sido deshonrada puede recuperar su honra. Una es casándose con el victimario y la otra es matándolo. Exigir que lo maten. Ella quiere casarse. ¿Por qué? Es mujer, yo no lo puedo entender. A Rosaura le da celos de que Astolfo seduzca a Estrella y que Estrella le vaya a decir que sí. Rosaura deduce. Astolfo no quiere Estrella. Solo se acerca a ella para tener el derecho de poder destronar al rey Basilio. Pero él quiere o no se va a casar conmigo. Se va a casar conmigo. Pero si yo le digo al pueblo que hay un príncipe heredero, el pueblo va a liberar al príncipe Segismundo y al saber que hay un príncipe ya Astolfo no va a tener ningún interés en casarse con Estrella porque entre el hijo del rey y el marido de la sobrina predomina el hijo del rey. ¿Te acuerdas que Rosaura había hecho un juramento ahí para que veas cuánto tiempo dura el juramento femenino? Reúne al pueblo. El rey los ha engañado todo este tiempo. El rey tiene un hijo. La gente, un hijo, va a tener un hijo tremendo anciano y parece melcochita, va a tener un hijo. ¿De dónde va a tener un hijo? No de ahora, de bebito, un hijo adulto, ya yo he conversado con él. Esa mujer está loca, ¿no? ¿Cómo inventa cosas? ¿De dónde el rey va a tener hijo? En esa torre, en ese calabozo, ahí está encerrado y nadie me lo ha contado, yo he conversado con él. Ese hombre está encadenado, tratado peor que un animal, hay que liberarlo. Es justo que él gobierne Polonia. Evitemos que Astolfo llegue al poder. Algunos le creen, otros no le creen. Los que le creen la acompañan, llevan armas, todo lo que tengan, ¿eh? Armas, cuchillo, machete, revólver, todo lo que tengan. Se enfrentan a los soldados. Liberan a Segismundo. Liberan a Segismundo. Liberan a Segismundo. Un soldado libera a Segismundo. Lamentablemente, una de las balas impacta en Clarín, el personaje gracioso, quien muere en los brazos de Segismundo. Segismundo ha recuperado su libertad, el bien más preciado del ser humano, que es un mensaje de la obra, el libre albedrío y el bien más preciado del ser humano es la libertad. El peor pecado, haber nacido. Segismundo tiene odio y venganza contra su padre. Segismundo vence a su padre, pero luego Segismundo recapacita, porque recuerda que la obra es barroca y el barroco se caracteriza por ser racional. Reúne al pueblo y frente al pueblo le dice a su padre, yo te perdono, tú vas a seguir gobernando, pero yo te perdono, porque has actuado producto de tus creencias. Me has hecho daño, sí, pero yo te perdono. Rosaura, quiero pedirte públicamente que seas mi esposa. Quiero casarme contigo. Rosaura se ofende. ¿Qué? ¿Cómo me vas a pedir que me case contigo si te estoy diciendo que obligues a Astolfo a casarse conmigo? Pero Astolfo te ha hecho daño, te ha ilusionado y te ha abandonado. ¿Y por qué crees que me quiero casar con él? Ahora que tienes tu libertad, ahora que tienes el poder, deberías exigirle a Astolfo que se case conmigo. Rosaura estaba encaprichada por su Astolfo. Segismundo se quería volver loco. ¿Cómo ella quería casarse con un hombre que la había deshonrado, que había faltado a su palabra, que la había abandonado, que no se había casado con ella, pero ella, a ver chicas, ¿cómo me hacen entender eso? Por favor, ¿cómo me hacen entender eso?
Ella se ofende porque él le pida la mano y ella quiere casarse con el victimario. Ella no quiere ni lo vayan a tocar. ¿Ah? Ahí se ven conmigo, les. Oblígalo a casarse conmigo. Y Rosaura le dice, te doy un consejo, Segismundo. Dime. Yo que soy mujer te lo digo. Estrella está enamorada de ti. Estrella, al saber que tiene un primo que va a ser el nuevo rey de Polonia, se siente ilusionada. Profesor, pero es su primo. Recuerda que entre la aristocracia no se ve esos temas. No, ahí ven el tema de patrimonio, ¿ya? Ven el tema de patrimonio. El primo con la prima por el tema de patrimonio. No ven el otro tema moral, como pueden ustedes ver. Al final, mira, vamos a analizar si es un triángulo amoroso o no. A ver, vamos a hacer el recorrido antes de ir a las preguntas. Segismundo quiere con Rosaura. Ahí va un vértice, mira, un vértice a Segismundo con Rosaura. Rosaura quiere con Astolfo. Astolfo quiere con Estrella y Estrella quiere con Segismundo. Al final eso no es un triángulo amoroso, eso es un círculo vicioso ya. Finalmente, Rosaura sale con su capricho de casarse con su Astolfo. Segismundo y el rey Basilio le exigen a Astolfo si quiere evitar la muerte. A Astolfo le dijeron, ¿te casas o la cárcel? Y Astolfo ni que fuese tonto. La cárcel. No, le dijeron, no, la cárcel no. Te casas con Rosaura. Te casas con Rosaura que la cárcel ya. Te casas con Rosaura. Pero prefiero la cárcel. No, pues no. Tu cárcel va a ser ella, ¿ya? Con ella te casas. Pero quiero la cárcel o la muerte. No. Sería lo más fácil darte la cárcel o la muerte. Mejor sufre al lado de ella, ya te casas. Al final, Astolfo es obligado a casarse con... Obligado a casarse con Rosaura. Más fácil es, dice, la muerte o ir a la cárcel, ¿no? Está loco. Sufre en vida, así como lo has ilusionado a la pobre ahora. Pues. Se queda, no es broma, se queda, está en la obra. Se queda con Rosaura, aunque él no quiera, y Segismundo se casa con su prima Estrella, pero perdona a su padre. Ese es otro mensaje, el perdón a los padres. Vamos a revisar algunas preguntas. Tú te vacilas, pero es verdad, pues. Te dijeron la cárcel, la muerte o te casas con Rosaura. La cárcel, la muerte, dice. Tú crees que es broma, ¿no? Porque no has leído la obra, pero es de verdad. Rosaura se queda con Astolfa. Verdadero le pones en el examen de admisión. Y Aneli se ríe. Naomi se ríe también. Y así es verdad, Zaida. Ellos, sí, Lucerito, su condena es cásate con ella. A veces son caprichos. Ustedes se quieren, a ver, ¿quiénes creen en el matrimonio? A ver, pónganme en el chat. Las chicas que creen en el matrimonio. Luego ya los varones. Hay algunos que no creen en el matrimonio, ya está. Sueñan con casarse, tu vestido de blanco, marroncito, no importa, para no hacer roche. Ahí está, Londrita cree en el matrimonio. Ahí tienes un resumen también acá, mira. Ahí está el anillo, guarda con el anillo. Pregunta 1. Ahí está, chicas, ahí que sí creen en el matrimonio. Miren acá. El teatro en España se origina durante la Edad Media, ¿es verdad? Con los llamados autosacramentales, ¿es verdad? Estos se entendían como, ya pues, lo que te dije, son piezas cristianas en el atrio de una iglesia. La B, anótalo por favor, antes de que nos gane la hora, ¿ya? 1 la B. Anótalo por favor, ¿eh? 1 la B. A ver aquí. Con respecto al teatro del siglo de oro, marque lo correcto, ¿ya? Lo correcto. ¿Se respetaban las 3 unidades aristotélicas? Falso, ¿no? Porque hemos visto que lo que te he contado transcurre en un día de la ficción de la obra, Katia Yanelli. Lo que te he contado transcurre en un día, claro, Aristóteles decía acción, tiempo, lugar, un día, un escenario, un tema. Toda la historia que te he contado es lo que pasa un día a una familia o lo que se pasa en varios días, bastante tiempo. A ver, los leo. Lo malo que no hay tiempo de reflexionar, no los puedo ni escuchar. Como no los puedo escuchar, como no tienen micro, aunque sea leer, pues, ya, aunque sea, dime algo, ya, hola, ya está. Bastante tiempo. Entonces no respeta las 3 unidades aristotélicas. Lope de Vega es considerado el padre del teatro español, verdadero. Surge el drama que combina elementos trágicos y cómicos, verdadero. Ya se va esto, ya se va esto. Incorporan el verso
en la representación se desarrolla en el teatro de corral, verdadero. Hay personajes planos quienes mantienen una profundidad psicológica. A ver, 2, 3, 4. Ya salió. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Anótalo ahí, 2A. Marque la proposición incorrecta, hay que leer bien, ¿eh? Incorrecta respecto a la obra de Calderón de la Barca. Ya, incorrecta, nos piden incorrecta. ¿Pertenece al teatro cortesano? Sí, verdadero, te piden la falsa. ¿Usa un lenguaje culturano, escenarios sofisticados y universales? Sí. Puede ser, vamos a ver si hay algo mejor. Algo, o sea, algo que sea absurdo, algo que sea absurdo. Representa los postulados ideológicos de la contrarreforma recontra sí. Dejó de lado el autosacramental, ese es absurdo. Dejó de lado el autosacramental, ese es absurdo. Él no dejó, al contrario, él es el gran difusor de los autos sacramentales. Lo vimos en el video y también lo conté yo en las diapositivas. Es el gran difusor, el gran teatro del mundo y el gran mercado del mundo. La D, 3D. Anótalo, por favor. 3D. Nace el ave y con las ganas que le dan belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad negándose a la piedad del nido que dejen en calma y teniendo yo más alma tengo menos libertad. Del anterior fragmento del drama filosófico La vida es sueño de Calderón de la Barca se puede deducir que todos tienen más libertad menos él. El bien más preciado del hombre es nacer. Y teniendo yo más alma tengo menos libertad, dice, ¿no? Él reflexiona sobre ello. El que está hablando es Segismundo, ¿eh? La C, ¿no? Segismundo ve la libertad como el bien más preciado del hombre. Muy bien, la C. Anótalo, por favor. 4C. 5. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargados y soñé que en otro estado, eso después de que lo narcotizaron, más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es que pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. ¿Qué temas se expone principalmente en el monólogo anterior de Segismundo? Los imprecisos límites entre la realidad y la ficción. No la tiene clara él. Los sueños, sueños son, dice. Una sombra, una ficción. No está claro el límite entre la realidad y la ficción. Muy bien. 6. Basilio conversa con Astolfo y Rosauri y Segismundo. Tu ingenio a todos admira, dice Basilio. Astolfo, qué condición tan mundana, tan mudada. Qué discreto y qué prudente. Segismundo, ¿qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias, que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sea el soñarlo solo basta, pues así llegue a saber que toda la dicha humana, el fin pasa como sueño y quiero hoy aprovecharla, el tiempo que me durare, pidiendo de nuestras faltas, perdón, pues de pechos nobles, es tan propio el perdonarlas. Se puede inferir, dice, en la parte final de la vida es sueño ya, al final. Se puede inferir que el hombre no puede despertar jamás del sueño. A ver, ¿cuál sería la 6? A ver. Es imposible conocer de antemano el destino del hombre, ¿ya? Es imposible conocer de antemano el destino del hombre. La D.
Muy bien. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Lo demás ya lo vas a tener como tareita para que puedas practicar también un poquito y a ver si te animas a leer esta obra y me creas que al final Astolfo, su condena fue casarse con Rosaura. Cuídense mucho, que tengan un bonito día y conmigo será hasta